Bueno, un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento. Bueno, estamos hablando siempre de conquistas. Y esas conquistas realmente van a ser día a día. No hay un solo momento en que nosotros no tengamos algo por conquistar. Somos seres realmente con muchas bendiciones, con muchos regalos, pero de pronto las cosas que nosotros hemos dejado de hacer es por falta de esas conquistas que nosotros no hemos hecho. Tenemos mucho. Lo único que tenemos es que levantar nuestras manos, tomar esas bendiciones y allí están pendientes, están solamente para que nosotros las rescatemos. Y esas son las conquistas que el Padre nos va a permitir, eso es lo que Él nos entrega a cada uno de nosotros como sus hijos. Y eso pues realmente es lo que vamos a ver en el día de hoy, con nuestro segmento aquí de la pareja dinámica, Leo y Lili. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola Jorge, muy buenas Hola, buenas tardes. tardes a todos. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Ya cada vez menos falta para nuestro congreso. Así es, estamos ya aquí a la vuelta de la esquina y yo creo que las expectativas son grandes. Sabemos que el Padre siempre obra en favor de cada uno de nosotros. Él siempre está tratando de nutrirnos, de darnos más, de darnos más. Entonces, creo que debemos llegar allí a este evento hambrientos y sedientos de la palabra. Así es, nosotros estamos contentos porque sabemos que Dios se va a manifestar de manera muy grande también allá por la gente que va a ir, por todos también los que vamos a ir y juntamente cumpliremos el propósito de Dios en nuestra identidad. Así es que gracias Jorge. Pues muy buenas tardes allá en Colombia. Bienvenidos a Tiempo de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Estamos en una serie que hemos llamado Conquistando la Tierra Prometida, donde nuestro primer programa de esta serie vimos que las quejas es algo que luego está en nosotros, pero hay podríamos decirlo, un antídoto para las quejas, y es el contentamiento y el agradecimiento. La semana pasada hablábamos también de las tentaciones y veíamos que este antídoto, la solución que nos da Dios es su palabra. Así es que hoy también tendremos un programa, pero vamos a continuar, como les decía, esta serie. Estamos analizando los sucesos y las actitudes importantes que retrasaban la entrada del pueblo de Israel a la tierra donde Dios los quería llevar. Sabemos que el pueblo de Israel debió haber llegado en un tiempo corto a la tierra prometida. Sin embargo, vimos que las quejas y los pecados delante de Dios en el desierto hizo que tardaran mucho más del tiempo estimado para llegar y tomar la tierra que Dios ya les había entregado. Y hoy vamos a seguir hablando de esta parte de que Dios ya se los había entregado. Es decir, la tierra que Dios, de alguna u otra manera, ahorita Lili les dirá desde cuándo Dios ya se las había entregado. Hay datos muy interesantes. Me encanta el corazón de Lili porque tiene que encontrar en la palabra, porque lo hay, cada cosa que nosotros también tenemos a veces cierta falta de conocimiento o sobre todo de establecer los tiempos en que sucedieron las cosas. Y Lili también tiene mucho que dar en ese aspecto y más de su corazón. Pero bueno, recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, hablábamos de las tentaciones y hablábamos que había 5 tentaciones que cometió pecado el pueblo de Israel, que era la codicia, la idolatría, la impureza sexual, el tentar a Dios, su Señor, y murmurar del mismo Dios y de las autoridades que Dios había puesto para que los llevara a la tierra prometida. Eso lo vimos que en 1 Corintios 10, del 6 al 10, están esos pecados que acabamos de mencionar. Hoy vamos a analizar un hecho muy determinante que retrasó su llegada a la tierra que fluye leche y miel. El texto que hoy estaremos utilizando como base está en 1 de Pedro 3:12. Dice, porque los ojos del Señor
están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ser justo es tener una relación verdadera con Dios a través de Jesucristo, del sacrificio que Él hizo por nosotros, para que podamos vivir como sus hijos de acuerdo con su propósito y voluntad. Él es quien nos hace justos, pero nosotros nos tenemos que esforzar, así como el pueblo se tuvo que esforzar de salir de Egipto hasta la tierra prometida, nosotros también nos tenemos que esforzar. Lo más importante para nuestra vida es que conozcamos a Dios, al Dios verdadero, y a su Hijo a quien nos ha enviado, y esto nos va a llevar a heredar la vida eterna. Esto nos lo dice Juan 17:3. La oración es el medio de gracia para comunicarnos con Dios como nuestro Padre Celestial. Es el tiempo perfecto donde abrimos nuestro corazón para hablar con Dios. A través de la oración hablamos, conversamos, alabamos, damos gloria y también pedimos. La oración no es un tiempo limitado. La oración puede ser en voz audible en nuestros pensamientos, en cualquier circunstancia de vida que nosotros tengamos. Dios nos va a escuchar porque le hablamos con nuestro corazón y con nuestra mente también. Así es que, y con nuestra boca. Pero Dios no nos hizo limitativos en ese sentido para podernos comunicar. Este programa no explicaremos qué es la oración, sino la importancia de la oración para conquistar las dudas y la falta de fe en medio de las situaciones o pronósticos humanos adversos. Bueno, empezaremos viendo qué aconteció con el pueblo de Israel después de que se quejó, después de las tentaciones, y por lo tanto, el programa de hoy le hemos llamado Conquistando un mal pronóstico. Y ahorita les explicaremos qué es eso de un mal pronóstico. Pues sí, el día de hoy vamos a ver precisamente, como decía mi esposo, por qué el pueblo se tardó tanto en conquistar esa tierra. Y fíjense, aproximadamente 2 años después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, se enfrenta a tomar una decisión que marcó los otros 38 años aproximadamente que faltaban, porque sabemos que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿no? Tanto que se tardó, esos 40 años tuvo una razón principal de esta tardanza. Pero a los 2 años de que habían salido, pues tenemos este suceso de la misión de 12 espías que van a reconocer la tierra de Canaán. Y bueno, este relato lo tenemos en 2 pasajes, principalmente está en Números 13 y en Deuteronomio 1. ¿No? Si tomamos los 2 pasajes, vemos una cuestión que así como que nos deja un poquito de duda, pero fíjense, no es una contradicción, sino al contrario, nos amplía lo que pasó verdaderamente. Si leemos si leemos Números 13, ahí vamos a leer el versículo 1 y 2, vemos qué se nos dice de esta situación. Y dice así: y el Señor Dios habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y bueno, si leemos estos 2 versículos, pues ahí se ve que Dios le dijo a Moisés que enviara a estos 12 espías a reconocer la tierra. Pero ahora vámonos a Deuteronomio. Recordemos que Deuteronomio es este recordatorio de los sucesos. O sea, esto ya Moisés lo dice a la generación que ya estaba a punto de entrar. No es la generación que salió de Egipto, no, sino que es este recordatorio de toda la ley y de todos los sucesos que ya había Dios dado a Moisés, pues casi 40 años antes, ¿no? Entonces aquí Moisés empieza a narrar a esta generación una cosa diferente y entonces entendemos cómo verdaderamente fueron los sucesos. Y vamos ahí a Deuteronomio 1, 21 y 22 y dice así: mira,
el Señor tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como el Señor Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y fíjense lo que dice, y vinieron a mí todos ustedes y dijeron, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Entonces aquí ya se nos dice que más bien fue el pueblo el que quiso enviar a los espías, ¿verdad? Y sí, por supuesto, les digo, no es una contradicción, sino que simplemente Dios dice adelante, lo permitió, ¿verdad? Les dio esta oportunidad de que fueran a ver la tierra prometida. Bueno, entonces aquí ya cambió un poquito, ¿verdad? Como la perspectiva de cómo fueron las cosas. Entonces el mismo pueblo es el que le pide a Moisés enviar espías y ver la tierra. Y bueno, sabemos que eso sucede, van los 2 espías, también sabemos cómo fue que regresaron, ¿verdad? Después de esos 40 días que estuvieron revisando la tierra, regresan y pues nosotros lo conocemos, que fueron totalmente pesimistas, ¿verdad? Pero fíjense, ahorita vamos a ver eso. Sin embargo, esa tierra ya Dios ya se las había dado. Yo no sé en qué momento el pueblo dijo, vamos a verla, ¿no? Se guiaron por la vista y no por la fe, ¿verdad? Ahora sabemos que Pablo en el Nuevo Testamento nos dice, no andemos por vista, ¿verdad? Sino hay que andar por fe. Pero bueno, ellos querían ver. Y así sucede, regresan y lo que vieron no les pareció y de ahí se desencadena la situación de que, pues sí, se enojó Dios, ¿verdad? Y sabemos que toda esa generación no entró. Ese es el resultado. Pero ¿qué había pasado? Si ellos hubieran confiado en lo que Dios ya había prometido, hubiera sido otra cosa, ¿verdad? Como decía mi esposo, estaba viendo, pues es que Dios desde Abraham, desde que llamó a Abraham el padre de la nación de Israel, ¿verdad? Desde que Dios ya lo llamó a él a salir de su tierra, que lo iba a llevar a una tierra, ¿verdad? Donde él se la iba a mostrar y era la tierra de Canaán, era la tierra prometida. Y hasta lo sabemos, ¿no? Decimos tierra prometida, prometida ¿por quién? Pues por Dios mismo. Y si Dios lo prometió, ¿por qué haber dudado y irla a reconocer y a observar? Pero Dios ya le había dicho desde Abraham que esa tierra se las iba a dar. Y esto fue aproximadamente 650 años antes de que sucediera, de lo que ya estamos viendo de los espías. Imagínense con cuánta anticipación ya Dios había dicho que se las iba a dar. Y vamos a leer esta cita porque me gusta cómo Dios no hace las cosas así como que a la ligera, al contrario, ahí vemos en Génesis 15:18 que Dios hace un pacto, fíjense, un pacto con Abraham. Y ahí dice Génesis 15:18, en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ya le había dicho que se las iba a dar. Punto. Ahí está, es de ustedes. Y le dice a Abraham, se la voy a dar a tu descendencia. Y Abraham lo creyó, ¿verdad? Y nuevamente le vuelve a decir eso Dios en Génesis 17:8, le dice a Abraham, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, porque ya estaba allá. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Fíjense, con tanto tiempo antes, ya Dios había dicho que esa tierra se las iba a dar. Y eso no fue solo a Abraham, sino también se lo dijo a Isaac, a Jacob. Bueno, hasta José mismo, cuando ya estaban en Egipto, dijo, cuando yo muera se llevan mis huesos de Egipto. Aquí no pertenezco, ¿verdad? Se los van a llevar porque yo sé a dónde van. Entonces, esto ya venía de generación en generación como promesa. Entonces, ¿en qué momento
El pueblo dice, bueno, vamos a ver si sí es cierto, si sí vale la pena, si esa es una tierra buena donde fluye leche y miel. No, o sea, dudaron, ¿verdad? Pero fíjense, la posesión de Canaán, vaya, en su debido tiempo ya era una realidad desde que Dios se lo dijo a Abraham. O sea, ya era un hecho, ya estaba dada. No sé por qué, o sea, dudaron, porque ya era algo seguro, ya era como pasado, ya se las había dado, ¿verdad? Pero bueno, no debemos dudar. Y hay algo muy interesante, porque desde Abraham él sí lo creyó, incluso no viéndola. El pueblo de Israel sí la vio, pues con mayor razón, porque sí vieron lo bueno que era la tierra. ¿Por qué no se tomaron de eso, verdad? Abraham ni siquiera pudo, o sea, sí estuvo ahí, sí, pero no vio el cumplimiento, ¿verdad? Pero Abraham caminó en fe, y ahí lo tenemos, ¿verdad? En Hebreos 11, 8 y 9 se nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y ahora, fíjense, sabemos que fueron 12 espías. Sabemos el resultado, ¿verdad? De lo que dijeron. Pero si analizamos el 83% de ellos, para ser exactos, dieron un mal diagnóstico. Y como mal diagnóstico me refiero a que vieron con mucho pesimismo la situación, ¿verdad? Dijeron que no iban a poder. El 83%, porque eran 12 y solo 2, lo sabemos, Josué y Caleb, fueron de otro pensar. Ellos sí tenían ese corazón de fe en Dios, ¿verdad? Pero el otro 83% de ellos dijo, no podemos. Y si yo me pongo a pensar, imagínate que el 83% de nosotros los cristianos así somos, que aunque creemos en Dios y vemos sus obras, digamos, no, Dios no va a poder con esto, Dios no va a poder que esto se logre, que yo lo pueda conquistar. ¿Cómo? Si lo pasáramos así, qué triste, ¿verdad? Suena que el 83% podamos ser pesimistas. Y no, no se trata de eso. Al contrario, hay que ser como ese, ¿cuánto por ciento? Josué y Caleb son, ¿cuánto? El 17%, ¿verdad? Hay que pasarnos a esa minoría del 17% para precisamente saber cómo debe ser nuestra actitud. Pero algo interesante que también me cautivó, ¿verdad? Cuando los espías van a la tierra prometida, llegan a un lugar muy específico, y era Hebrón, esta ciudad de Hebrón, que nos puede sonar muy conocido porque es muy mencionado, pero luego no sabemos hilar los hechos y las ciudades y qué pasó. Pero fíjense, los espías llegan a Hebrón, y en esa ciudad había sido enterrado primeramente Sara, porque Abraham compró un pedazo de tierra, una heredad ahí de los hijos de Et, compró para sepultura de Sara. Y fíjense, ahí es donde llegan los espías. Pero cementerio, como vamos a llamarlo así, esta sepultura, no solo fue enterrada ahí Sara, sino también el mismo Abraham, también Jacob, también Isaac y Rebeca, ¿verdad? Y Lea. Todos estos personajes estaban ahí enterrados, y ahí llegan los espías. Pero ¿qué vieron los espías? Vieron gigantes, ¿no? Dijeron, no, es que es tierra de gigantes. ¿Saben qué? Los verdaderos gigantes espirituales estaban ahí enterrados, ¿no? Que era Abraham, Jacob, Isaac, ¿no? O sea, ¿por qué no se aferraron más a esa idea de decir, nuestro padre compró esta heredad? Aquí esto era como la promesa tangible de que Abraham había creído y dijo, voy a comprar este pedazo porque ahí vamos a estar enterrados, y aquí pertenecemos, y aquí va a llegar toda mi descendencia. Los espías no vieron eso, solo vieron a los gigantes físicos. Y yo digo, ahora pues de esos gigantes ni quien se acuerde, pero sí ahora podemos hablar de todos estos grandes personajes, empezando por Abraham, ¿no? Isaac, Jacob. Y bueno, no, al contrario,
los espías regresan con un mal diagnóstico y solo había 3 cosas que los espías tenían que ver. Era en cuanto a las ciudades, si eran fortificadas o eran, ¿no?, tiendas, o en cuanto a la gente, que si eran fuertes o numerosos, y si la tierra era verdaderamente fructífera, era estéril, o lo contrario, ¿cómo se llama? Fértil. Pues fértil, exactamente. Pero bueno, no, ellos regresan, sí dan un diagnóstico real, porque sí, dicen que es una tierra buena, trajeron unas uvas tremendas. En mi mente no cabe cómo entre 2 cargaron solo un racimo, o sea, eran unas uvas, yo creo que del tamaño de una sandía, ¿no? Pero, o más, no sé, pero el chiste es que el fruto era excepcional, ¿no? Y sí, eso lo dicen. Pero luego dicen, pero había gigantes, ya a nuestro parecer nosotros éramos como langostas. Bueno, sí, pero se dejaron llevar por su vista. Efectivamente, eran gente grande, había sí mixtos, había gigantes, pero ¿habrá alguien más gigante que Dios o que Dios no pueda con ellos? ¿Tú qué dices? Bueno, vemos que David es otro ejemplo muy claro de enfrentarse a los gigantes, ¿no? Y cómo él le respondió a Goliat cuando él atemorizaba a todo el pueblo de Israel. Sí, continúa. Ok, bueno, miren, hay cosas que debemos entender o debemos ver, que en esta historia el pueblo de Israel quiso comprobar con sus propios ojos la promesa que Dios le había dado. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Creerle a Dios. Lo que había dicho que esa tierra era de ellos y que debían tomar. Era cuestión de confiar y obedecer. Y eso luego también nosotros podemos verlo en nuestra vida. Tenemos que confiar y obedecer y esperar a que Dios haga lo que ya dijo que iba a hacer. Él tiene buenos planes para nosotros siempre. Él tiene planes de bienestar y dice su palabra y no de calamidad. Lo que hizo el pueblo de Israel es como querer ver que hay después de una puerta sin tener la intención de querer cruzarla, teniendo primero la seguridad de qué es mejor de lo que tengo hoy, entonces veré si cruzo o no. Si es mejor, si cruzo. Si no cruzo, mejor me quedo aquí. Es querer ver el futuro con mis ojos terrenales. De lo contrario, no paso caminando por la puerta que tengo enfrente. Alguna vez un amigo me dijo que la fe es como una puerta automática, que hasta que no te paras enfrente de ella, no se va a abrir. Así es que teníamos en ese entonces un viaje que hacer a Francia para ver si era el lugar donde Dios quería tenernos. Sin embargo, nosotros tuvimos que aprender a confiar porque no llevábamos una reservación de dónde quedarnos, íbamos como familia. Cuando va uno solo puede decir, puedo irme acá o a qué lugar. No, uno quisiera la seguridad, pero tenía que aprender a confiar. Bueno, volvamos a los espías. Hicieron un diagnóstico real y un pronóstico fatal. Tenemos que hacer la diferencia entre un diagnóstico y un pronóstico. El diagnóstico, Lili lo dijo, es el reporte verdadero. Es la tierra que fluye leche y miel, pero el pueblo que habita es fuerte, las ciudades son grandes y fortificadas. Y algo más importante, hay gigantes. Tanto en Números como en Deuteronomio nos dice esto. El pronóstico, no podemos. Esa es la fatalidad, no podemos. Números 13 nos dice, no podemos subir contra el pueblo, aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Esto es producto del temor y del miedo y de no creer y confiar en Dios. Éramos nosotros, como decía Lili, a nuestro parecer como langostas. Luego muchas veces es nuestra actitud la que no nos lleva. ¿Cuál fue la causa? Y la causa en el diagnóstico y en el pronóstico, que no creyeron en Dios. Tanto en Números como en Deuteronomio nos sigue reiterando que el pueblo no creía la promesa que ya le había dado Dios. En 2 de Corintios, como Lili lo dijo, por fe andamos y no por vista. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Ellos no estaban dispuestos a dejar la mentalidad de esclavos. Cuando Dios nos hace libres del pecado, no hay marcha para atrás. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos el día de hoy. Dios ya nos hizo libres, nos sacó de Egipto y nos trajo a la tierra prometida. La salvación es nuestra.
Tenemos que estar caminando, pero por fe creemos que ya la tenemos, tenemos que también conservar lo que ya Dios, y por el sacrificio de Jesucristo, ganó por nosotros. Démosle una aplicación a nuestra vida personal del diagnóstico y del pronóstico. Cuando recibimos un diagnóstico médico adverso de un padecimiento o enfermedad, es decir, una mala noticia de que padecemos algo que puede ser grave o no, pero es un diagnóstico que a lo mejor de alguna enfermedad que ya se tendrá que tomar de manera permanente un medicamento de por vida. El diagnóstico se hace con análisis y estudios clínicos, por lo tanto es real para la ciencia. Este mundo, gracias a Dios, también se ha desarrollado la ciencia y nos puede dar diagnósticos certeros, pero ahorita hablaremos del punto contrario. Certeros humanamente, científicos humanamente, comprobables humanamente, pero también tenemos el pronóstico. Aunado a lo anterior, nos dan un mal pronóstico. También nos pueden decir, nuestra probabilidad de vida puede ser esta. La calidad de vida que puede usted tener si no atiende el padecimiento es esto. Entonces nos dan un diagnóstico y un pronóstico que va con un tratamiento para la enfermedad o el padecimiento. La pregunta es, ¿la ciencia puede decir clínica o científicamente algo que no es posible? Sin embargo, Dios tiene la última palabra porque es el Dios de lo imposible. Mateo 17:20 me gusta mucho porque eso es lo que hemos estado viendo en este programa. Tiempos de conquista significa que al que cree todo le es posible. Porque decíamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Mateo 17:20 dice, nada le sería imposible. La fe hace que nada nos sea imposible, nada le sería imposible. Y nos está hablando de la fe y nos dice que como una semilla de mostaza, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Un ejemplo de esto, podemos verlo clínicamente, una mujer que tenía flujo durante 12 años, que gastó todo su dinero en eso y no pudo ser sana. Pero su último recurso fue buscar a quien le iba a resolver. Pero lo importante es esto, lo que ella dijo, si tocare tan solo su manto, seré salva. E inmediatamente sintió en el cuerpo que estaba sana. Primero fue salva y luego sana. Nuestra primera preocupación que debemos tener ante un diagnóstico o un pronóstico malo es que Cristo vive y Él llevó nuestras enfermedades a la cruz, como nos dice Isaías. Tenemos que confiar plenamente, no debemos estar afanados. A veces estamos más preocupados por la sanidad que por lo que Dios quiere enseñarnos y darnos un propósito en medio de esa situación difícil. Jesús llevó nuestras enfermedades, lo sabemos. Y la palabra nos da un gran consejo en Santiago 5 versículos 14 y 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Somos parte de un cuerpo donde todos nos podemos ayudar y todos nos podemos servir. No, a veces queremos cargar las cosas solos y Dios nos puso hermanos, dijo, y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y luego dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Podemos ver ejemplos bíblicos, muchos de lo que estamos hablando. La oración es base para resolver tantos problemas que nosotros tenemos. Así es, y esta historia sabemos cómo termina de los espías, ¿verdad? No entra toda esa generación a la tierra prometida, pero hay una cosa que sí hicieron Moisés y Aarón en ese momento cuando empezaron a escuchar el mal diagnóstico de los espías. Y dice ahí en Números 14:5 que Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. ¿Qué era esto sino orar? Mi esposo acaba de decir, la respuesta es
la oración. Así que, pues ahorita nosotros, ¿verdad? Podemos tener ante nosotros un diagnóstico malo, vamos a decirlo así, pero nuestro principal recurso, como dice él, es acercarnos a Dios y en oración pedir su ayuda, porque en la oración precisamente es que pues se ve el poder de Dios, Descansamos ¿verdad? y entregamos. Entregamos, así es, vemos que no somos suficientes, vemos nuestra debilidad, pero vemos el poder de Dios. Así es, bueno, pues queremos agradecerles. Seguiremos tratando este tema de la conquista. Hay muchas cosas, no comentamos qué dijo Caleb, qué dijo Josué. Eso lo estaremos comentando porque hay mucha riqueza. El día de hoy quisimos ver esta situación de los espías. Y recuérdenlo, no hay situación tan grande que Dios no la pueda resolver, ni montaña tan alta que Dios no la pueda mover. No somos nosotros, eso es su poder. Nosotros en Él, ¿por qué? Porque Él es el que nos fortalece en todo tipo de circunstancias. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Entonces el antídoto lo dejamos, que es la oración, y seguiremos manteniendo con ustedes la comunicación. La próxima semana hablaremos de las cualidades que Dios estableció de los que iban a entrar a la tierra prometida. Gracias, que Dios les bendiga, y podemos decir que en tiempos de conquista, al que cree, todo le es posible. Conquistar. Muchas gracias, que Dios los bendiga.